buenas tardes. Soy Luisa Fernanda Guerrero y hoy los acompañaré durante esta transmisión de Bienestar Live en su tercera versión, una feria con lo mejor de Compensar en vivo para compartir en familia y por supuesto estar más cerca de ustedes para llenarlos de bienestar. Iniciamos hoy y serán 3 días hasta el 6 de diciembre, llenos de contenido gratuito, promociones y una oferta variada de servicios, diseñada para que todos en casa disfruten a través de nuestras redes sociales. Lo mejor es que como estamos de regreso a nuestras sedes, tendremos también este fin de semana actividades en vivo desde la avenida 68, la sede de la calle 220 y el espectacular hotel Lagomar en Girardot. Así que en nombre propio de Compensar les damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas en el Facebook Live Accede a Más y Mejores Oportunidades de Empleo. Saludo también a nuestro invitado Leonardo Modera, cofundador y director de operaciones de Celigo, quien nos acompañará para contarle las nuevas oportunidades de empleo que nos ha traído el mundo virtual. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo te va? Muy contento de estar aquí. Digamos que en Celigo trabajamos muchísimo enfocado en generar soluciones de empleabilidad para personas que están generando transiciones laborales o que en este momento se encuentran cesantes. Nosotros trabajamos principalmente dentro del proceso con gerentes y coordinadores a nivel nacional. Tenemos una base ya de 250 gerentes a los cuales representamos en el mercado y nos ha permitido generar muchísimas colocaciones. Este año ya vamos por nuestra colocación número 30. Hemos generado diferentes ambientes que nos permiten, digamos, poder aportar y la gracia pues es venir aquí a aportar mucho de lo que conocemos, de lo que sabemos. En mi experiencia personal ya estoy acumulando más de 3.200 personas atendidas y llevadas al hecho de poder crecer como profesionales y también de saber mostrar su labor, ¿sí? Para personas que trabajan, digamos, en trabajos operativos, administrativos, que sepan cómo entender los procesos de selección y que logren desde ahí, pues, venderse, que sea valioso lo que ellos muestran y que puedan lograrse desde ahí todo el proceso. Entonces, súper contento de estar aquí para aportar. Así será, Leonardo, seguro esta conversación que tendremos la aprovecharán muchos de nuestros afiliados. Antes de dar paso a esta conversación, los invito entonces a ver un video que resume cómo pueden inscribirse a la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar y postularse a las vacantes que tenemos disponibles. Veamos. Bienvenidos a Nuevas Tecnologías. Ahora la búsqueda de empleo es un proceso que puedes hacer desde tu casa o desde el lugar que prefieras. De esta forma ahorras tiempo y dinero en desplazamientos y tienes acceso a un número mucho mayor de ofertas. Lo primero que debes hacer es inscribirte en la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar para que tu hoja de vida ingrese al sistema y sea tenida en cuenta en los procesos de selección. Puedes inscribirte diligenciando el formulario desde la página web. Registra tu hoja de vida en la página del Servicio Público de Empleo a través del enlace que ves en pantalla. Si ya estás registrado, ingresa a tu cuenta y actualiza tus datos. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo, puedes ver el video de acceso virtual registro publicado en YouTube. Ingresa a la Bolsa Única de Empleo para que conozcas las ofertas disponibles. Selecciona la oferta de tu interés, inicia sesión y aplica a la vacante. Ten en cuenta que así podrás visualizar las vacantes si ya iniciaste sesión en la página del Servicio Público de Empleo. Si no has iniciado sesión en la página, así es como verás las vacantes. Por favor, inicia sesión para poder aplicar. Ingresa y regístrate también en otros portales de empleo para que se multipliquen tus oportunidades. Te presentamos algunos. Recuerda que al igual que con la búsqueda de empleo presencial, debes asegurarte de aplicar en los buscadores certificados o directamente en las empresas para evitar caer en engaños. La Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar te acompaña en el proceso de búsqueda de empleo. Bueno, entonces, antes de entrar en materia, los vamos a invitar a que participen con sus preguntas con el numeral Bienestar Live a través de los comentarios de este Facebook Live. Así, al final del espacio en que Leonardo nos contestará algunas de las preguntas que tenemos preparadas,
también estará respondiendo algunas de las que ustedes nos envíen y nos dejen en los comentarios. Ahora sí, entonces, Leonardo, entremos en materia y para eso quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cómo han cambiado los procesos de selección con la cuarentena? Bueno, digamos que ahí tenemos que enfocar dos valores, ¿no? Compañías que tienen permisos para trabajar de manera normal y compañías que han tenido que adaptarse a toda esta modalidad de pandemia, de cuarentena. Digamos que esas compañías específicamente han tenido que hacer algo que nunca habían tenido que hacer en su vida y es contratar a alguien que nunca han visto y que nunca le han chocado ni siquiera ni han estrechado la mano. Y eso digamos que es un reto principal para todo el proceso, porque la mayoría de las personas siempre decía, ¿cómo voy a contratar a alguien que no he visto o que no conozco? ¿Sí? Y esos dos factores de decir conozco empiezan a cambiar ahora. ¿Qué es lo que pasa alrededor? Cuando nosotros estamos hablando de este proceso, digamos, específicamente tienen que cambiar cosas. Por ejemplo, yo ya no puedo saber quién está presentando las pruebas alrededor de un proceso. Yo tampoco puedo saber específicamente cuáles son las características o cómo es, digamos, la interacción social de esa persona, porque a pesar de que existen las videollamadas y demás, todo esto ha obligado a que cambien los procesos, cambian la forma como se hacen las entrevistas, los procesos de evaluación, cambian muchísimas de las cosas que están alrededor. Entonces, digamos que es un muy buen momento para que surjan carreras específicas, digamos, o compañías de teletrabajo. Digamos que muchas de las compañías alrededor de todo este tema han venido modificando la forma, no solamente cómo se hace la selección, sino la forma como se van a configurar las normas de trabajo. En Estados Unidos se ha hecho un cálculo que más o menos 1 millón de metros cuadrados de oficinas se van a perder simplemente por el hecho de que muchas de las compañías no van a regresar. Hay muchas compañías locales también que están tomando la decisión y que ven que es mucho más económico ayudar a pagar parte y subsidiar parte de los servicios de una casa que pagar y mantener una planta física para atender a las personas. Entonces, digamos que en el proceso de selección, las personas tienen que entender que ahora todo es muy digital, que va a ser muy extraño que alguien reciba una hoja de vida como se hacía antes, que va a ser muy extraño que estén esperando una visita dentro de la compañía y que desde ahí pues se despliegan muchas cosas, ¿no? La identidad digital que deben tener los clientes, las personas que se están postulando deben entender muchos conceptos relacionados con motores de búsqueda, de la forma como se desarrolla, digamos, este tema. Entonces, como todo es una oportunidad para crecer, ¿sí? Y es una oportunidad para que desde ahí se pueda desarrollar muchos de los procesos que son clave en el momento de hacer todo este tema. Entonces ha cambiado, es más rápido hay veces, es más ágil y no depende de la asistencia, no depende, digamos, de la presencialidad y eso ayuda muchísimo. Y pues ya a medida que vamos avanzando les voy explicando mucho de qué ha cambiado específicamente y cómo hay que irlo desarrollando. Vale, Leonardo, muchas gracias. Pero entonces, en este panorama que tú nos cuentas, ¿por dónde tiene que empezar a buscar una persona que necesita empleo? Listo. Específicamente tiene que tener una identidad digital. Una identidad digital es que tiene que tener una forma en que lo puedan encontrar. ¿Sí? Hace mucho tiempo nosotros lo que hacíamos para darnos a conocer es que muchas veces íbamos a la empresa y dejábamos nuestra hoja de vida, ¿sí? Y eso de alguna manera generaba esa visualización. Lo que nosotros y el reto que tienen las personas que buscan empleo es llegar a ser visualizado, ya sea física o virtualmente, por el reclutador o por el analista que toma la decisión de cuáles son las hojas de vida que se van a pasar para entrevista, ¿sí? Entonces, lo que tiene que tener una persona desde ahí es que tiene que saber, en este caso, uno, pues cuáles son los nombres de los cargos con los cuales él quiere estar vinculado o el trabajo que quiere desarrollar. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías y últimamente se está poniendo de moda colocarle los nombres que la compañía desee al cargo. Entonces está auxiliar administrativo, pero el auxiliar administrativo en algunos lugares le llaman auxiliar de servicio, en otros auxiliar 1, y eso lo que hace es dificultar un poco el proceso. Entonces la gracia es que esa persona logre identificar y saber cuáles son todos esos cargos en los cuales se busca y desde ahí pues utilizar palabras que coloque no necesariamente en su hoja de vida, pero sí como en los perfiles que colocan. Entonces, en este caso, pues en el de servicio público de empleo puede llegar a ser súper clave porque también funciona con motores de búsqueda y todo el proceso que se tenga en las otras páginas tiene que tener la misma característica. ¿Por qué?
porque nadie va a buscar por mi nombre, va a decir estoy buscando a Leonardo Modena. Eso no pasa, sino lo que va a pasar desde ahí es que se tienen que colocar cosas como que auxiliar administrativo, auxiliar de archivo, auxiliar de cartera, los cargos específicos, y eso sí permite que el motor lo traiga y lo busque. Entonces, ¿qué es la creencia de todas las personas? Es que yo tengo que hacer muy bien, muy bonita mi hoja de vida para que la lean, sea llamativa y desde ahí me elijan. Claro, no está mal hacer una hoja de vida con una buena estética y bien descrita, ¿no? Para eso están los servicios, por ejemplo, de la Agencia de Empleo y Emprendimiento, que tiene un servicio específico de orientación laboral para que las personas sepan cómo hacer el tema. Más adelante hablamos un poco de eso. Pero entonces específicamente aquí, ¿qué tiene? Que las personas creen que el analista lee su proceso, su hoja de vida, y no es así. En realidad, el que lee inicialmente el proceso es el computador que le ayuda al analista a filtrar entre las 5.000 hojas de vida que hay en ese sistema, en las 250, 50 o 70 hojas de vida que probablemente le puedan llegar a servir porque se ajusta simplemente por la estructura de palabras claves. Entonces, ¿por dónde tiene que empezar? Porque toda su identidad digital tenga escrito cuáles son los cargos que puede ocupar y que no solamente aparezca en la hoja de vida, sino que aparezca en la información que llena en su perfil para que desde ahí sea más fácil que los motores lo encuentren. Entendemos, Leonardo. Yo creo que algunas cosas no cambian, ¿no? Por ejemplo, de lo que estamos hablando, la hoja de vida sigue siendo la carta de presentación de los candidatos. Cuéntanos qué es lo más importante que deben tener en cuenta las personas al momento de hacer su hoja de vida. Nos hablabas, por ejemplo, de tener unas palabras claves relacionadas con los cargos. ¿Qué otras cosas deberían tener en cuenta? Bueno, lo primero es que deben tener en cuenta que en algunos casos es importante incluir, digamos, la información que desarrollan, ¿sí? Muchas personas tienden a simplemente colocar, mira, es que yo trabajaba ya como operario, listo, pero no explican específicamente qué hacen. Y como hay tantos operarios, pues la persona que toma la decisión cuando se lee la hoja de vida no va a poder entender si realmente sí cumple o no cumple con los requisitos que se están buscando. Lo primero es explicar eso que le llaman las funciones. Entonces, explicar específicamente paso por paso cuáles fueron las cosas que desarrollaron. Ahora, no que expliquen qué hacían en el día a día, no. Pero si es una persona, un operario que trabaja, por ejemplo, en metalmecánica, pues es una persona que va a tener que explicar y decir, bueno, yo desarrollaba estas y estas y estas cosas, manejaba este tipo de elementos, de herramientas, desarrollaba estos informes o estos reportes. Si es una persona administrativa, va a tener que explicar qué desarrollaba. Mira, yo desarrollaba archivos, hacía atención al cliente, generaba informes, manejaba la caja menor de la compañía, específicamente qué era lo que tenía que desarrollar. Eso ayuda muchísimo a tener claridad, no extendernos un montón, porque eso tampoco ayuda, y tampoco dejarlo tan corto que no quede claro qué es lo que se desarrolla. Digamos que esa parte de la hoja de vida sigue siendo clave, buscar un buen diseño. Siempre es agradable encontrarse un diseño organizado, algo que visualmente sea bonito, siempre es agradable, eso va a ser parte del proceso. Ya con respecto a la foto, si se coloca o no se debe colocar, pues eso ya es algo que entra en una discusión, digamos que entre muchos reclutadores, ¿no? Algunas personas dicen, no, es que por un proceso de selección objetivo no debería llevar una foto, pero todos sabemos que si una foto de una persona que se ve formal, que se ve elegante, colocada en su hoja de vida, puede llamar la atención, eso hace parte del tema. Digamos, no entramos en esa discusión, sino que más enfocarse en lo que hemos hablado, motores de búsqueda para que realmente los lleguen a leer el analista, y lo otro es que haya mucha claridad en lo que pueden ofrecer a ese cargo al que se quieren presentar. Si colocaron cargos o palabras clave de auxiliar administrativo, tiene que quedar muy claro cómo ellos y qué es lo que ellos pueden hacer dentro de esa labor. Así es como empieza, digamos, a ser llamativo este proceso. Vale, Leonardo. Bueno, pero entonces ya dimos algunos consejos para la hoja de vida. Hablemos ahora de la entrevista, porque si bien ahora se realizan de forma virtual, sigue siendo un momento clave en el proceso de selección. Claro, claro, imagínate que no solo eso, imagínate que las personas también tienen que enfrentarse a algo que algunas páginas y portales de empleo están utilizando, que son las videoentrevistas. Ahora la videoentrevista es que me preparan, me dice, listo, siéntese enfrente de la cámara, yo me siento, hago todo el tema, y cuando menos me doy cuenta me pasan la primera pregunta. ¿Por qué le interesaría trabajar con nuestra compañía? Y entonces lo que nos dicen desde ahí es que nos dan un minuto
45 segundos para responder esa pregunta y de ahí en adelante, pues eso se convierte difícil. ¿Por qué? Porque estás esperando que alguien por lo menos te haga esa pregunta a otro ser humano del otro lado y cuando te hacen esa videoentrevista, pues ya se vuelve complejo. La gracia es enfocarse mucho en cómo lo hacíamos antes, que era importante, por ejemplo, el ir vestido de manera formal, el mostrarme en mi comunicación muy amable, muy empático. Aquí tiene que pasar lo mismo en las videoentrevistas y es la forma como se debe ir llevando. Ya la entrevista virtual, la videollamada, la gracia es que las personas entiendan que la persona que está enfrente no es alguien que necesariamente quiera, digamos, evaluarlos o corcharlos o juzgarlos, no, sino que es una persona que necesita adquirir información de ese que se toma el tiempo para escucharla. Y la gracia es entender que antes nosotros probablemente trabajábamos más sentidos del entrevistador, entonces era el sentido de la vista, el sentido del oído, probablemente la persona nos veía, teníamos que ir con un buen perfume para que oliéramos rico y fuera agradable todo el tema. Hoy en día las únicas dos sentidos que estamos trabajando es la vista y el oído, ¿sí? Y desde ahí hay que empezar a enfocar todo el proceso. Yo tengo que intentar organizar, intentar verificar mi mirada y que mi mirada esté puesta en el lente, porque cuando yo miro al lente, pues la otra persona va a sentir que lo estoy mirando a los ojos, ¿sí? Pero si yo estoy mirando a otro lugar, pues la otra persona va a pensar que estoy distraído. Eso es una de las cosas que necesitamos trabajar. La posición, bueno, eso es algo que vamos a tener en lo que se nos es posible, porque la mayoría de nosotros no tenemos oficina en la casa, entonces tuvimos que acoplar un espacio para poder desarrollar esto. Y entonces no se preocupen de pronto si el fondo no es el más adecuado, no tienen una biblioteca atrás que pareciera que tuvieron estudio para hacer esto. No, es algo que va a ser más sencillo. La gracia es enfocarse mucho en lo que quiere la otra persona y saber sobre todo mantener el proceso. Cuando ustedes vean que se empiece a dificultar la conexión, intenten retirar las cámaras. Eso es lo que va a ayudar, digamos, dentro del proceso. Intenten hacer diferentes trucos que les permitan lograr el objetivo de captar esa atención y acuérdense que en este tipo de eventos la atención suele ser más corta, ¿sí? Porque es un mundo digital y en el mundo digital la atención es tan corta que necesitamos, digamos, trabajar desde ahí todo el tema. Perfecto, Leonardo. Bueno, pero entonces también hablemos de un tema importante que es las nuevas oportunidades que se han abierto en capacitación gracias pues a la cuarentena. Cuéntanos cómo y por dónde pueden las personas acceder a cursos virtuales para mejorar su perfil laboral. Bueno, digamos que la primera buena noticia que hay es todo el servicio que tiene de manera digital y virtual la Agencia de Empleo y Emprendimiento, ¿no? O sea, tú literal hoy en día puedes conectarte a través de tu celular, registrarte, pedir una cita y automáticamente te van a contactar para agendar esa cita y que virtualmente puedas empezar a recibir toda una asesoría de un profesional uno a uno de manera gratuita. Es espectacular. Las personas tienen esa opción y ahí ¿qué es lo que va a pasar? Pues que les van a ayudar a conseguir a organizar todo el proceso de su perfil, que les van a ayudar a hacer todo el proceso de entender cómo explicar el valor que tienen como profesionales, o sea, van a encontrar ofertas laborales, o sea, van a pasar una serie de cosas que son muy interesantes. Eso, digamos, para las personas que están buscando trabajo en el nivel operativo, en el nivel administrativo, en el nivel de apoyo y soporte, ¿sí? Y en el nivel profesional. Ellos tienen ya todo ese servicio montado y ahora imagínense que desde ahí pues también tienen otros servicios para coordinadores y gerentes y ahí ellos también pueden registrarse y hay unos nuevos programas que están saliendo que les pueden ayudar muchísimo, digamos, dentro de este proceso que ya también está estructurado y que a mi punto de vista pues tiene muchísimos de los elementos que afuera te cobrarían literal, no sé, 100,000, 200,000, 500,000 pesos y que las personas pueden aprovechar. Entonces es buenísimo porque desde ahí tienen esa opción, digamos, para organizar y estructurar el proceso. Lo otro que tienen, Cámara de Comercio, hay muchísimas entidades, digamos, inclusive la misma alcaldía, el mismo Mintic, todo el tiempo está lanzando cursos de específicos de conocimientos que también le permiten a la persona crecer, ¿no? Esto pues hay que saberlo hacer porque el aprendizaje virtual es casi que diferente al presencial y hay que saberlo llevar, pero digamos que están todas esas opciones para que las personas se puedan capacitar. Sí, tienes razón, hay bastantes opciones. Por otro lado, también hay algo que hemos venido evidenciando y es que desafortunadamente también
hemos visto cómo han aumentado los delitos en línea y se están publicando en redes sociales ofertas falsas para estafar a las personas convocadas. ¿Cómo se puede evitar caer en este nuevo tipo de estafa y cómo puede una persona asegurarse de que está aplicando a una oferta laboral real? Bueno, ahí yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Lo primero es el portal, ¿sí? El portal nos ayuda a determinar qué tan seria o qué no tan seria es la oferta, ¿sí? Si yo estoy buscando en servicio público de empleo, y ese es otro de los beneficios de servicio público de empleo, es que todas las ofertas fueron verificadas por agentes de la caja de compensación que fueron y hablaron con la empresa y determinaron todo el proceso, ¿sí? Entonces, ese primero es el más seguro de todos. Desde ahí en adelante, ¿quiénes empiezan a hacer? Pues otros portales como el empleo.com, como Computrabajo, donde las compañías llegan a postular cosas en las cuales son, digamos, verificadas porque ellos pagan un dinero para estar ahí y para poder publicar y para poder tener, digamos, un usuario que les permita filtrar candidatos. Entonces, ya de por sí eso le da un poco de formalidad. Sigo insistiendo en el tema y es que, ¿y por qué te hablo mucho de esto, Luisa? Porque la mayoría de las personas ve servicio público de empleo y dice, eso es del Estado ahí como por hacer cosas. No, o sea, en serio hay un trabajo detrás y una seguridad que le quieren dar a los usuarios frente al tema y que cada vez son más grandes, cada vez están más grandes en el crecimiento del desarrollo de las ofertas y en el servicio y en la atención a las personas, ¿sí? Entonces, hay veces personas prefieren pagar dinero afuera para recibir el mismo servicio o un servicio mejor aquí adentro, ahí adentro de Compensar de la Agencia de Empleo y Emprendimiento, que es gratis, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene que estar el tema. Segundo, en ningún lugar le deben cobrar a una persona por ninguna fase del proceso de selección. No le deben cobrar por exámenes ocupacionales o exámenes médicos. No debe haber ningún tipo de pago. O sea, legalmente la ley exige que las compañías sean las que tienen que pagar por todo ese proceso de selección. Si eso incluye exámenes médicos de ingreso o cualquier cosa, eso tiene que pagarlo la compañía. La persona no debe pagar dinero. La mayoría de las personas cree y siente que, bueno, si yo pago, no sé, 50,000 pesos, fijo, eso me hace adelantarme en todas las personas que están esperando empleo y a mí sí me van a tener en cuenta y muchos de esos momentos pues suelen ser una estafa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en las aplicaciones. Cuando yo hago una aplicación inicial, yo no tengo que estar pasando ni mis diplomas, ni mi cédula de ciudadanía, ni la copia, no sé, de todos estos documentos que son tan sagrados, tan secretos y tan privados que en realidad cualquier persona puede utilizar, y quiero que lo piensen sobre todo las personas que nos están viendo. Si usted está enviando todos esos documentos, cualquier persona lo puede suplantar en cualquier cosa, puede sacar un crédito a nombre suyo, puede hacer muchas cosas con esos documentos que se están entregando. Por eso mi consejo siempre es entregue su hoja de vida y si lo llaman y si lo tienen en cuenta y le dicen, ahí sí usted entrega unas copias de sus certificados para que los verifiquen, pero mientras tanto inicialmente dentro del proceso no es necesario y casi que se vuelve un riesgo para la persona y en la cantidad de lugares donde también se postulan y suben sus documentos. Hay que recordar que lo que yo subo a una página web es literal, es como si yo estuviera regalando esas cosas que están ahí, ¿no? Mi información queda de manera pública. Si yo subo mi cédula, subo muchas cosas, toda esa información queda de manera pública y ahí es donde inician los riesgos, donde inician los problemas. Vale, Leonardo. Otro punto importante para aumentar las posibilidades de conseguir un nuevo empleo es a través de redes de conocidos. En época de distanciamiento social, por ejemplo, ¿cómo pueden las personas estrechar esa distancia aprovechando las nuevas tecnologías? Bueno, digamos que en este caso hay varias opciones, digamos. La primera es utilizar las redes sociales para algo que nosotros trabajamos muchísimo con nuestros gerentes y coordinadores, que es el tema del networking. Entonces, las redes laborales, que es la traducción al español, son las personas con las cuales yo me rodeo y que esas personas pueden ayudarme a conectar, ya sean con las empresas en las cuales a mí me interesa trabajar o con otras personas que trabajan en la misma área. Hay personas que no saben, por ejemplo, que si llegan a tener amigos en empresas y son operarios y ellos quieren trabajar en esa empresa, la persona que trabaja internamente puede hablar con el jefe directo y ese jefe directo puede pasar hojas de vida con las personas analistas y esas personas pueden conseguir empleo. No quiero que se interprete de pronto porque siempre se tiende a decir, no, es que entonces es el que tiene la rosca o el que tiene tal cosa. No, en realidad es el hecho de que
darme visibilidad, que la gente sepa que yo existo y que estoy buscando empleo, ¿sí? Eso es, digamos, la herramienta, eso en términos de las relaciones y en términos, pues, también de hoy tan fácil que es escribir en mi Facebook y ya que estamos inclusive aquí en la misma plataforma, preguntarle, ¿alguien trabaja en Compensar? ¿Sí? ¿Alguien de mis contactos conoce a alguien que trabaja en Compensar? Tan fácil como eso que muchas veces un día, 3 horas, 20 minutos después alguien responde, oye, sí, yo conozco a alguien que trabajó allá, oye, yo trabajé allá, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y la gracia desde ahí es empezar a enlazar todas estas cosas de todas las personas que yo conozco que empiezan a ayudar y a generar, digamos, esos acercamientos en distancias gigantes. Por ejemplo, hay empresas donde ni me dejan entrar, ni llamo, por ningún lado me reciben. En cambio, con una persona que yo conozca allá, probablemente sí tengo una oportunidad de presentar y dar visibilidad. Por eso hablo de visibilidad. No necesariamente que me contraten, pero sí el hecho de generar visibilidad. Y las personas también deben entender que la búsqueda, así como es en ofertas laborales, en colocar bien mi hoja de vida, en presentar entrevistas, etcétera, la búsqueda también se vuelve exitosa a través de las redes laborales. Gracias, Leonardo. Por último, háblanos un poco de las otras puertas que han abierto las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo. Listo. Con respecto a eso, hay muchísimas cosas que se han abierto. Por ejemplo, eh, en este caso, existen, digamos, formas de hacer selección y nuevos cargos que van apareciendo, ¿sí? Entonces, hace poco, Amazon y muchas compañías que han estado aquí, que son las compañías que están creciendo, están lanzando trabajos que ya están estructurados, digamos, desde teletrabajo, ¿sí? Que son una forma específica y que van creciendo, digamos, específicamente frente al proceso que tú me estás contando, preguntando. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita, por ejemplo, estamos en la época en la que ya logramos saltar el tema de saber cómo vivir en medio de un virus, ¿sí? Y de cómo no poder estar presentes el uno con el otro. Pero ahora también el reto es cómo hacemos para crear y solucionar muchas de las problemáticas de este momento a través también de la virtualidad, ¿sí? U otros medios también, porque han salido, digamos que en la historia se van generando nuevas profesiones y nuevas formas de desarrollar, digamos, las cosas. Entonces, imagínate que hace mucho tiempo, eso es hace una historia de hace muchos años y es una de las que tenemos en nuestro canal de YouTube, nuestro CEO la cuenta. Él habla un poco sobre cómo en las casas era común que las personas tuvieran un piano, ¿sí? Y que todas las casas que querían ser, digamos, una casa como cuando uno tiene el televisor, en su momento cada cual tenía un piano. Y alguna persona de la casa tenía que saber piano para tocar en la casa y armonizar el momento. Después de que llega el primer transistor y como esa primera estructura de los radios y vienen con música, ahí en ese momento la industria de los pianos entra en una crisis terrible, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de eso, las personas que hacían pianos y esas empresas tienen que agarrar la misma madera y dedicarse a hacer ataúdes. Entonces empiezan a hacer ataúdes y esa situación es transformar lo que se estaba haciendo hacia la nueva oportunidad y hacia un nuevo lugar. Esto es lo mismo que tienen que estar pendientes las personas. ¿Qué tienen que aprender ahora? Se tiene que aprender sobre herramientas digitales, es decir, cómo hago para administrar, manejar información y trabajar con la información que hay presente a nivel virtual. Antes, si yo era un genio manejando un archivo, si yo era un genio manejando y clasificando acetas, entonces era muy útil. Hoy en día, yo le diría a la persona que sabe eso, le digo, por favor, avance. ¿Por qué? Porque desde que se creó la estructura de la factura digital, de ahí en adelante se viene un cambio profundo en las organizaciones y que en unos años más adelante que una compañía tenga una Z va a ser algo rarísimo, va a ser, pero ¿y esto para qué es? ¿Por qué no lo hemos digitalizado? Y la gracia es que la persona que tiene esas habilidades avance, ¿sí? Y que avance específicamente en eso, en estructuras, por ejemplo, de automatización. Hoy en día la mayoría de las personas cree que automatizar algo y los que no conocen la automatización es permitir que programas hagan el trabajo que haría una persona antes. Si yo tengo que enviar 60 correos al día y ese era mi trabajo, o 500 correos al día, hay herramientas hoy en día que lo hacen en 5 minutos. ¿Sí? Y si yo aprendo a utilizar esas herramientas, soy útil, soy valioso en mi compañía porque estoy ayudando a ahorrar tiempos y a ayudar procesos. Esa es la forma como se va midiendo. ¿Cuáles trabajos van a salir en el futuro? Bueno, eso ya es algo de proyección y que tendríamos que ir viendo cómo avanza el tema.
Leonardo, muchas gracias. Llegó la hora entonces de responder algunas de las preguntas que nos han ido enviando las personas que están conectadas a través del chat. Voy entonces a revisar aquí para que tú nos ayudes Claro. y arranquemos con esta pregunta que nos hace Cata López. Nos dice, mi hermano menor está en búsqueda de su primer trabajo. ¿Es posible que lo contraten en alguna empresa sin tener experiencia? Sí, digamos que ahí el punto es específicamente qué es también lo que él quiere hacer, ¿sí? Porque él va a tener que presentar una entrevista y a pesar de que no pidan experiencia en una labor, él tiene que tener específico de qué se trata el trabajo y cómo se desarrolla. Cómo encontrar trabajos que no piden experiencia son trabajos que están relacionados en diferentes áreas, desde el área comercial, el área logística. Hay momentos y hay que estar pendiente, digamos, en estos bachilleres con o sin experiencia. Ese título de con o sin significa que están recibiendo también personas que hagan parte. Bueno, no sé específicamente el hermano de ella si tiene, qué nivel académico tendrá, pero digamos que es parte de la estructura que hay que saber buscar. También es muy clave las personas, ¿sí? ¿Qué personas conocen que trabajen en ciertas compañías que lo ayuden a conectar y se den las oportunidades? Eso también pasa mucho, muchísimo. Se buscan las personas y hay ofertas que no se logran publicar porque al fin y al cabo se encuentran las personas internamente y se da solución a esa requisición de ese cargo. Gracias, Leonardo. Bueno, nos pregunta también Mariana Alexandra, ¿cómo se puede acceder a mejorar la hoja de vida y todos esos aspectos? Bueno, no, lo que hablamos ahorita, hay muchos videos, youtubers, etcétera, etcétera, que puedes encontrar la información de todo. Mi consejo base es inscríbete a la agencia, ahí te va a llamar un orientador, un profesional en psicología con una experiencia profunda en selección que te va a decir específicamente qué tienes que cambiar, cómo hacer las cosas y no solamente la hoja de vida, también te va a ayudar con el tema de la entrevista, con el tema de que entendas el mercado laboral, guiarte específicamente hacia dónde tienes que llevarlo y va a ser una experiencia genial. O sea, si esa es la necesidad, te animo a que entres ya mismo a hacer ese tema. Vale, también nos pregunta Lady, ¿se puede hablar de temas de salario en la primera entrevista o cuál sería tu recomendación? Bueno, mi recomendación es que si te preguntan, sí es necesario hablarlo y tienes que tener claro desde antes cuál es el mínimo o el máximo que estás llevando en el tema, porque eso hace parte, digamos, de la estructura. Si tú sabes que estás buscando, no sé, un salario de 1.000.000 pesos, 1.100.000, no sé, 5, 7, lo que sea que estés buscando, ¿cuál es tu mínimo? No, mira, yo de 1.200.000 no puedo, Leonardo, vale. Entonces ya sabes que está ahí, deja un rango. Mira, mi aspiración salarial está entre 1.200.000 y 1.400.000, 1.500.000, perfecto. Si te lo preguntan, si no te lo preguntan, pues es preferible avanzar en el proceso, porque sí genera un poco, digamos, de malestar en el proceso que tú, la pregunta que hagas esté relacionada hacia el salario o hacia otro tipo de los beneficios que genera la compañía. Lo mejor es que vayas averiguando medianamente qué tan grande es la compañía, cómo funciona. Si es una compañía grande, pues es una compañía que ya tiene estructurado un salario. Regularmente ellos trabajan por tener salarios competitivos. Si es una compañía que está iniciando, es una micro, es una pyme, pues vas a tener en cuenta que ellos no van a tener mucho salario y no va a ser, el salario que te van a ofrecer probablemente no es competitivo, pero sí puede llegar a ser una oportunidad para crecer y pues cada cosa tiene sus beneficios, ¿no? En las compañías grandes yo puedo decir, mira, voy, trabajo, pero ya todo está hecho, entonces yo no puedo aportar ideas, no puedo aportar nuevas cosas, ¿sí? En cambio, en las pequeñas empresas, ellos necesitan ideas, necesitan personas que creen cosas, entonces yo tengo que saber específicamente cómo hago ese tema, evitarlo y ya cuando me lo pregunten, ser muy claro, ¿sí? Si ya me rechazan es porque ellos probablemente no podían pagarme y si mi mínimo es 1.200.000, pues yo no me voy a bajar más porque tarde o temprano o me voy a sentir mal o me voy a buscar otro trabajo y voy a terminar otro lugar, entonces se vuelve en un enredo, preferible ser muy claro frente al tema si lo preguntan. Y si no nos pregunta Leonardo, ¿en qué momento es el indicado como para abordar el tema? Seguramente la primera entrevista no lo es, pero Sí. durante el proceso, ¿cuál sería el momento indicado? Listo, o sea, ahí el punto que yo colocaría es el análisis que te acabo de decir, ¿sí? Si la empresa es grande, sé que va a tener medianamente un buen salario, ¿sí? Si no, pues es preferible dejar avanzar el proceso. Digamos que esa ansiedad por saber si cumplo o no cumplo, ellos no te van a dejar llegar a una fase final
sin decirte, ven, aquí pagamos tanto, ¿sí te sirve o no te sirve? ¿Cómo te parece? ¿Sí? Ellos van a tocar ese tema, entonces hay que ser pacientes porque puedo dañar una relación, imagínense lo literal como una relación amorosa. Yo por acelerarme a preguntarle a una persona algo, puedo dañar esa relación por no ser paciente. Aquí pasa lo mismo, dejemos que las entrevistas avancen, si ya voy en la cuarta, quinta entrevista y me dicen, bueno, la siguiente es la entrevista final, ahí sí pues de pronto o al final en esa entrevista final yo sí pregunto, ven, es que ninguna persona me ha contado más o menos cuáles son los beneficios del trabajo o cuáles son las condiciones laborales. Ah, listo, entonces esa persona, supongo yo que en la fase final tendrá que tomarse a hacer el proceso, pero anticiparme de pronto puede ser una cuestión de ser paciente y de saberlo manejar, digamos que es lo más importante. Vale, Leonardo nos pregunta, Carolina, para mejorar las opciones de empleo, ¿es necesario ser muy activo en LinkedIn? ¿Las compañías están revisando esta red constantemente? Depende cuál sea el cargo que estés buscando. Si tú estás buscando un cargo a nivel profesional, a nivel de coordinación, a nivel de gerencia, sí, tienes que estar muy pendiente y no solo eso, tienes que tener, LinkedIn es una herramienta buenísima porque tiene una opción que se llama Tu Panel, que te permite ver específicamente en cuántas búsquedas has aparecido y con qué palabras apareciste, ¿sí? Y esas cosas entonces te permiten realmente ir ajustando la información de tu perfil para darle tracción, hacer crecer esa cantidad de visualizaciones que puede llegar a tener y sobre todo pues que pueda salir. Entonces sí, LinkedIn si es profesional, coordinador, gerente, sí es súper importante, es súper clave. Ya si por ejemplo estás haciendo una búsqueda digamos a nivel administrativo, de apoyo y soporte operativo, no hay tantas ofertas y ahí sí te sugeriría que utilices otros medios como el empleo, como Computrabajo y pues obviamente Servicio Público de Empleo que tiene un montón, ellos manejan un montón de ofertas mensualmente y que ayudan muchísimo a las personas. Vale, Leonardo, tenemos esta última pregunta de Camila Torres. Nos dice, si se está buscando empleo en un área en la que no se tiene mucha experiencia, ¿cómo debemos estructurar la hoja de vida? Bueno, esa es otra de las preguntas que podría responder un orientador laboral, un orientador profesional de compensar, ¿sí? Y que estoy seguro que le puedo hacer, pero aquí para ayudarle a resumir, porque es un caso tan específico que tendríamos que entrar a evaluar cuál es el cargo, de dónde viene, hacia dónde quiere ir y cuál es, digamos, como la experiencia que se tiene, ¿no? Entonces, mi recomendación que vayas y lo hagas con esto y en general pues si yo quiero cambiar de sector, yo debería encontrar, por ejemplo, donde no es difícil, si yo soy un comercial, ¿sí? Y he vendido, por ejemplo, no sé, productos de consumo masivo, ¿sí? Entonces fui vendedor de los productos de Postobón o alguna cuestión así, estuve TAT trabajando tienda a tienda cosas y yo me voy a pasar a otro producto que hace visitas TAT, por ejemplo, un producto de licores o cosas así, pues ahí no habría tanta diferencia, ¿sí? Entonces se podría saltar en el cambio, ¿sí? Se podría hacer un cambio. Si yo, por ejemplo, quiero llegar a vender seguros, pues ahí sí habría como unas limitantes o algunas cosas, pero igual tendríamos que identificarlo y eso depende también, pues, de la forma y del cargo que quieran escoger. Entonces, sí, mi recomendación súper, si quieres responder la pregunta, que le den toda la información y que la asesoren, que se inscriba a la agencia y que la atiendan en todo el proceso, porque ahí estoy seguro que le ayudan a responder esa pregunta. No solo eso, sino que le ayudan a organizar el perfil, porque es lo más importante, ¿sí? A que empiece a explicar mucho el tema, porque puede decir, es que serio, tengo cero experiencia, antes era administrativo y ahora quiero dedicarme a ser vendedor. Listo, pues entonces la experiencia hay que dejarla como está porque es lo que es, pero el perfil sí se puede cambiar y sí puede explicar desde ahí qué cosas podría desarrollar que le permita que la tengan en cuenta y que desde ahí pueda lograr su objetivo. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Y antes de despedirte, quisiera que nos enviaras un mensaje final sobre la búsqueda de empleo en estos momentos de país en que la situación social y económica es un poco complicada. ¿Tú qué dices? ¿Es posible encontrar empleo en Colombia? Bueno, esa es una muy buena pregunta y la respuesta siempre va a ser, siempre existen y siempre están surgiendo oportunidades. Mira que los que les empezó a ir, los que les estaba viendo bien antes de la pandemia,
no son los mismos que están creciendo ahorita, ¿sí? Y lo que está pasando es que cada situación trae una nueva oportunidad. Y la gracia es desde ahí no solamente saber si va a haber o no va a haber empleo, porque siempre van a haber necesidades, ¿sí? Y siempre esa estructura de intercambio de servicios en las sociedades va a existir, es una realidad, ¿sí? Lo que tiene que ver desde ahí es el hecho de cómo yo me preparo hacia las habilidades que van hacia el futuro, y ahí va todo el tema que hablábamos hace un rato, de cómo yo tengo que entender que el futuro está en lo digital, y en lo digital y en las habilidades para manejar y estructurar eso digital está la clave, y el trabajo entonces va a estar, sí, y en este momento la economía va en crecimiento, digamos en reapertura, va avanzando, y las empresas están empezando a tomar decisiones para contratar, para desarrollar cosas. Entonces digamos que se puede conseguir, sí, pero solo si yo sé ser competitivo. Y ser competitivo es saber llegar a ofrecer lo que yo tengo al lugar donde realmente es llamativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona en una economía perfecta donde el desempleo no es tan alto, y sin embargo estar sin conseguir empleo y preguntarme por qué está pasando eso. Y eso principalmente pasa por llegar a competir en lugares donde lo que yo tengo no es llamativo. Y para todas las empresas no es llamativo todas las habilidades de todas las personas, ¿sí? Cada cual tiene diferencias, digamos, en la estructura y en la forma. A lo que sí invito, digamos, que sé que son programas nuevos que está desarrollando, es que las personas que trabajan en el área de coordinación gerencial y todo este proceso también se inscriban a la agencia de empleo, y se inscriban a todo este proceso, porque ahí es donde realmente ustedes pueden resolver todas estas dudas. Aquí solo tuvieron 30 segundos de una explicación que yo le pude dar. Allá ustedes van a tener una hora donde se van a sentar con esas personas, digamos, en esa videollamada, y van a poderles compartir todas sus dudas, todas sus inquietudes, sus frustraciones, muchas de esas cosas que están alrededor. Entonces, digamos que el punto al que yo llevo es: sigamos planeando cómo vamos a dejar de hacer pianos para empezar a hacer ataúdes, ¿sí? Y cómo nos vamos a adaptar a todo el cambio, a todas las cosas que están pasando, porque sí o sí es muy importante que las personas puedan avanzar, ¿sí? Y sobre todo que puedan entender que los trabajos van a cambiar, ¿sí? Que muchas cosas van a cambiar, que estas crisis regularmente suelen demarcar cambios profundos, y que entre más yo me prepare y más rápido me prepare a estar listo para esas nuevas habilidades que van a exigir los trabajos, más competitivo voy a ser, y muy probablemente para mí sí va a haber una promesa de empleo. Leonardo, muchas gracias por tu mensaje, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y antes de finalizar, quisiera recomendarles el live que sigue a continuación. Baila con los clásicos navideños a las 6 de la tarde, una actividad para que disfruten con toda su familia. También pueden ingresar a www.corporativo.compensar.com/bienestar live y conocer toda la programación que tendremos hasta este domingo. Otra información muy importante es invitarlos a contestar la encuesta de este live que compartiremos en los comentarios. Para nosotros es muy importante sus opiniones y sugerencias. Ahora sí, muchas gracias a nuestro invitado Leonardo por acompañarnos en esta transmisión, y a todas las personas que se conectaron en nuestro Facebook Live. Accede a más y mejores oportunidades de empleo en el marco de la Feria Bienestar Live, la cual continúa hasta el domingo 6 de diciembre con una programación muy interesante para toda la familia. Así que sigamos conectados. Hasta pronto.